bienvenida a todos en nuestro webinar de estrategias mentales para situaciones de crisis. Este webinar tiene o pretende trabajar con todos ustedes en aquellas cosas que ocurren en el cerebro cuando nosotros estamos frente a una crisis, qué pasa, cómo esa crisis se va desarrollando y qué hace el cerebro frente a esa crisis y cómo nosotros podemos abordar la crisis de la mejor manera, qué estrategias mentales podríamos usar, qué tips podemos implementar para utilizar esta o para aprovechar mejor nuestro cerebro en situaciones de crisis. Me encantaría que ahora que empezamos, que están ustedes listos con su cuaderno. Aquellos que nos están viendo por Facebook, les recomendamos que entren en el link para que así vean las imágenes, para que así puedan interactuar con nosotros mucho mejor. Y les voy a pedir que me cuenten o que vayan contando si están viviendo una crisis o no. Ahí en el chat les he puesto una breve encuesta y ya empezaron las respuestas. Vamos, vamos, vamos. Si están en este momento viviendo una crisis, puede ser una crisis en el país o en la zona en la que están, puede ser una crisis personal, una crisis de salud, una crisis de amor, ¿por qué no? Una crisis existencial, un cambio de etapa de la vida. Vamos viendo que 66% de los que nos están contestando hasta el momento están diciendo que sí, que están en una crisis, mientras que hay un 33% de los que nos están viendo aquí en vivo en la conferencia. Si estás por Facebook, entra rápido a la conferencia, así podés participar más activamente. Me están diciendo que no, solo un 30% no. Qué bueno esos que no, pero también qué grande que aunque no estés en una crisis, estés escuchando esta conferencia online y estés aprendiendo estas estrategias para estar o para trabajar en la crisis. Entonces, 68%, así terminó nuestra encuesta, nos dicen que sí están en una crisis, un 32% nos dice que no está en una crisis. Vamos a tratar de entender a qué nos referimos nosotros con crisis y qué cosas para nosotros pueden aparecer como una crisis. Ustedes pueden sentir en un momento determinado que pueden haber varios aspectos que hacen a una crisis. Como ven en la imagen, puede ser crisis financiera, puede ser crisis sentimental, puede ser crisis de salud, puede ser una crisis coyuntural en el entorno. Todos estos momentos o estas sensaciones o situaciones de crisis nos empiezan a afectar en muchas maneras. Es muy rara la persona que no siente de alguna forma que la crisis le empieza a trabajar sobre sí mismo, que le empieza a cambiar el ánimo, que empieza a tener esas sensaciones de que qué está pasando, por qué me siento así. Empieza a subir la angustia. Y mi abuela era libanesa, ¿saben? Y ellos vinieron muy jóvenes a la Argentina, era un matrimonio de mucho esfuerzo, no hablaban español, pero ella tenía una frase, de esas frases maravillosas libanesas que yo tanto atesoro, y su frase era: dichosas las desgracias cuando vienen solas. Dichosas las desgracias cuando vienen solas, porque la crisis tiende a traer más crisis, un problema tiende a hacerse como una cadena de problemas. ¿Les ha pasado eso alguna vez? ¿Les ha pasado que un problema se hace más grave y que ustedes sienten como que, bueno, la cosa está bien difícil? Ahí dice Martín que sí, Daniel dice que no se ve. Daniel, espero que estés viendo ahora. Entonces, cuando estas cosas suceden, cuando
cambiamos de trabajo, cuando la empresa en la que estamos está así con problemas, empieza a ocurrir una sensación personal que se empieza a extender en nuestra vida como si fuera una serie de dominóes, ¿viste? O sea, es algo que empieza a ocurrir y a ocurrir una cosa y otra y a sentirnos cada vez con más pesar y tener más angustia y las emociones empiezan a jugarnos malas pasadas. Entonces, nuestra propuesta hoy es tratar de entender un poquito más qué es la crisis desde el punto de vista cerebral, cómo la crisis opera en el cerebro. Vas a aprender en este webinar cómo el cerebro procesa las cosas, vas a aprender qué ocurre con las hormonas en una situación de crisis, vas a aprender también qué cosas concretas puedes hacer cuando estás en el medio de la crisis o previendo una crisis o temiendo una crisis. ¿Qué podrías hacer para empezar a gestionarlo? Te preguntarás por qué esto te lo cuento yo. ¿Quién soy yo, Marita Abraham, para decirte cómo enfrentar o cómo gestionar una crisis? Bueno, te cuento que soy neurocoach, que creé la escuela de neurocoaching 4D, que me dedico a todo el tema de neurociencias aplicadas al desarrollo directivo, personal y organizacional desde hace más de 20 años. No tengo que decir mucho la edad porque hace poco cumplí años y me da un poco de cosa ahí. Y en algún punto también me habilita esto el haber trabajado con ejecutivos, con personas que han querido avanzar en su vida, con organizaciones desde hace muchos años, y desde este esquema, de alguna manera, nosotros podemos ir trabajando, aprendiendo, construyendo juntos o co-construyendo estas cosas que queremos aprender acerca de cómo gestionar emocionalmente una crisis. Si queremos entender cómo funciona nuestro cerebro, vamos a ver de qué manera podríamos aquí trabajar. Antes que nada, les digo a algunos de ustedes que por allí se le congele la pantalla. Puede ser que su conexión de internet esté un poquito más lenta. Ténganle ahí algo de presencia. Hola a los que nos están siguiendo por Facebook. Métanse al webinar, así ven las imágenes, así pueden interactuar con nosotros en el chat. Traten de meterse al webinar y si no, bueno, me siguen por aquí si no pueden. Bueno, entonces decíamos, ¿cómo opera nuestro cerebro? Nuestro cerebro actúa frente a todo lo que pasa en la vida con dos estrategias, BP o ES. Buscar el placer o evitar el sufrimiento. ¿Qué es esto de buscar el placer o evitar el sufrimiento? El cerebro tiene áreas que están como muy específicas, áreas que tienen que ir trabajando juntas y que de alguna manera tienen que ir generando cosas para que nosotros podamos afrontar la realidad. Entonces, este cerebro y este lóbulo prefrontal que lo dirige, cuando está frente a una situación, dice, a ver, ¿cómo puedo yo buscar el placer para mí en esta situación? ¿O cómo puedo yo evitar el sufrimiento en esta situación? Por ejemplo, si yo te digo, si vienes a este webinar y entras a la plataforma, te vas a llevar de regalo un curso online de cómo generar endorfinas, te estoy haciendo venir por buscar el placer. Si te digo, si no vienes a este webinar, te castigaré muchísimo y de alguna manera no te permito nada y tal, y vas a estar castigado un mes, entonces tu cerebro va a decidir venir al webinar para evitar el sufrimiento. Esto también es una postura vital en la vida. O sea, yo puedo decidir todo el tiempo estar buscando el placer o estar evitando el sufrimiento. Puedo, de alguna manera, sentir o querer o pretender estar
todo el tiempo en esta búsqueda del placer, o puedo, por el contrario, decir, no, yo me enfrento a las cosas que me hacen sufrir y solamente me motivo a mí misma por estas cosas que generan o no generan sufrimiento. Nuestro cerebro, la verdad, no es como muy inteligente, ¿vieron? O sea, no tiene demasiadas luces para tantas cosas. Entonces, de alguna manera, lo que este cerebro quiere hacer o busca hacer es ir trabajando en estas sensaciones que yo puedo estar teniendo, irlo haciendo a través de mecanismos muy concretos, mecanismos que de alguna manera nos ayudan a afrontar la realidad. Entonces, si estás en una crisis, tu cerebro empieza a buscar. ¿Qué necesito? ¿Buscar el placer o evitar el sufrimiento? Bueno, yo me muevo en la vida por buscar el placer, entonces, ¿cómo hago para escaparme de esta crisis, para evadir esto? Mientras que si yo en la vida decido que no, que a mí lo que me importa es evitar el sufrimiento, entonces, ¿cómo hago yo frente a esta realidad? Dicho esto, nos queda entonces entender que esta estrategia confrontativa del cerebro, en alguna manera, esto que le pasa a nuestro cerebro. Están viendo ahí la imagen, ¿verdad? Del cerebro que se animó ahora. Gracias, Dante, que se ve muy bien. Fantástico, hola a todos. ¿Se está viendo la imagen? ¿Sí? ¿Me confirman? Que se ve ahí un cerebro que se enciende y que se apaga por ahí. ¿Sí? Perfecto. Entonces decíamos, si mi estrategia es buscar el placer, voy a estar entonces centrada viendo en el momento de la crisis si hay alguna cosa que me pueda hacer más placentera. Si no, si lo que me preocupa es evitar el sufrimiento, entonces voy a estar con esta angustia, con esta cosa y tratando de ver cómo evito que la cuestión así se vea. Entonces, todo este proceso y toda esta cosa que va ocurriendo dentro de nuestro propio cerebro, este encenderse y este apagarse de nuestro cerebro, está dirigido, en cierta manera, por una partecita muy pequeña, ese lóbulo prefrontal, que va a empezar a pensar si hay algo que cause una alarma. Acuérdense que nuestro cerebro, en su forma más completa y más compleja, lo único que le interesa es mantenernos vivos. El cerebro no está para que nosotros hagamos grandes cosas, ¿verdad? Eso viene después, cuando ya el neocórtex empieza a funcionar. Pero cuando nosotros sentimos que estamos en peligro, cuando sentimos que estamos en una situación de crisis, entonces el cerebro dispara la alarma y nos empieza a hacer trabajar en torno a esa alarma. ¿Qué pasa? Todo nuestro sistema de alarma, cuando nosotros éramos neandertales, allá lejos y hace tiempo, se encendía cuando venía un dinosaurio enorme o cuando pasaba algo tremendo. Hoy, nuestro sistema de alarma se va encendiendo y se va encendiendo y se va encendiendo mucho, a veces quizás demasiado. Hoy vivimos en un esquema importante de estrés, vivimos en un esquema importante de angustias, vivimos con muchísimos estímulos alrededor, vivimos con demasiadas noticias, no me voy a cansar de decirlo. Yo me acuerdo cuando era joven que había un noticiero a las 12 del mediodía, un noticiero a las 8, a las 9 de la noche, y eran las noticias que nos enterábamos y punto. Ahora estamos constantemente sabiendo qué está pasando, dónde está pasando. ¿No les pasa eso a ustedes que empiezan a sentir como ese bombardeo de noticias? Entonces, nuestro pobre cerebro, ante esa situación de angustia, empieza a vivir en un estado de alerta permanente. Ese estado de alerta permanente empieza a alterar todo nuestro sistema parasimpático y empezamos a
a sentir o a emanar un exceso de una hormona que es muy importante cuando nosotros tenemos que afrontar el estrés, que es la hormona del cortisol. El cortisol llega a nuestro cerebro, un neurotransmisor importantísimo, y su misión concreta es poner a nuestro cerebro en alerta. Entonces, esta situación de alerta, ¿qué hace? Que de todas las funciones que tenemos en el cerebro, que son un montón, se empiezan como a quedar todas en stand-by, se empiezan a dormir todas esas funciones y aparecen 3 funciones básicas. La función, le llamábamos las triple F en inglés, ¿no? La función fight, pelear, la función flight, evadir, huir, o la función fright, congelarse. Entonces, toda esa maravilla que es nuestro cerebro, cuando nosotros estamos en alerta, o peleamos, o nos congelamos, o huimos. Imagínense que no siempre esas son buenas estrategias para afrontar una crisis. No siempre estas cosas nos convienen. Muchas veces lo que necesitamos sentir de alguna manera es que tenemos las cosas bajo control, pero nuestro cerebro no está preparado para estar todo el tiempo en alerta. El grado de angustia que genera el alerta es muy importante y de repente eso a nosotros nos puede anular. Con lo cual, lo primero que nosotros tenemos que entender para poder utilizar las estrategias mentales para afrontar crisis que estamos aprendiendo es que este nivel de alerta permanente que tenemos cuando sentimos que estamos en una crisis no nos favorece. No nos ayuda a pensar con claridad, no nos ayuda a tomar decisiones con claridad, no nos permite avanzar en cosas que deberíamos, tendríamos, podríamos avanzar. Entonces, nuestro propio cerebro puede actuar o puede boicotear lo que nosotros queremos hacer. En Neurocoaching 4D, la escuela que yo dirijo y en la que nosotros trabajamos, sabemos perfectamente que somos un sistema que busca el equilibrio entre 4 dimensiones. Por eso hablamos de Neurocoaching 4D. Una primera dimensión es el cerebro. Esta máquina biológicamente perfecta, extraordinaria, que maneja todas nuestras hormonas, que hace todas estas cosas que son realmente extraordinarias. La segunda de esas dimensiones es la mente. Y esta mente se relaciona con el cerebro, empieza a generar pensamientos que activan a nuestro cerebro. Ustedes tienen claro, ¿verdad?, la diferencia entre cerebro y mente. ¿A que sí? A ver, ¿por qué no me escriben ahí en el chat? ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia entre cerebro y mente? Considerando que algunos de ustedes van con ventaja, que ya han estudiado, han aprendido esto. Váyanme diciendo cuál es la diferencia entre cerebro y mente. Cerebro y mente están al comando. Están al comando. Son las que dirigen todo este equilibrio de 4 dimensiones. Pero tenemos 2 dimensiones más. Tenemos el cuerpo, ¿sí? Entonces, lo que el cerebro piensa, lo que la mente piensa, el cerebro lo va trabajando. A ver, dice Gerardo que el cerebro es el órgano, la mente es el yo. Bueno, las 2 cosas son el yo, pero el cerebro es como el hardware, mientras que la mente es el programa de ese hardware, ¿no? Es el programa de esa máquina. Entonces, tenemos ahí que cerebro y mente dirigen al cuerpo y este cuerpecito que está aquí, bien allí con estas diferencias que van apareciendo, este cuerpecito que tenemos aquí, por un lado, recibe las órdenes de este equipo que hacen mente y cerebro, pero al mismo tiempo también influye en cerebro y mente cambiando la estrategia misma que el cerebro puede tener. Por ejemplo, si a mí ahora me duele el estómago, ese dolor de estómago yo lo mando al cerebro y entonces puedo empezar a pensar, me duele el estómago porque estoy intuyendo que tal cosa va bien o va mal,
Y entonces cerebro, mente y cuerpo empiezan a ser un sistema único que busca equilibrarse. Entonces, si me duele la panza, voy a tratar de equilibrar con cosas que pienso, mi cerebro va a tratar de ir mandando alguna hormona que me ayude a afrontar ese problema que siento en el cuerpo. Y por último, la cuarta dimensión es el entorno, es el contexto en el que estoy. Me encanta ahí la definición de Carlos Prado, que dice que el cerebro es como el teléfono inteligente y la mente serían las aplicaciones de ese teléfono. ¡Wow! Me encantó esa definición, Carlos. Entonces, decíamos que en este contexto de mente, cerebro, cuerpo, entorno, ahí empiezan a pasar cosas. Nosotros necesitamos equilibrar. Entonces, mi mente está pensando cosas, mi cerebro recibe esos inputs y manda y pone a trabajar o pone a funcionar el sistema hormonal, el cuerpo inmediatamente lo siente, el entorno empieza como a asociarse con eso y empieza a implicarse con todo esto y voilà, ahí estamos y nos conseguimos estar súper metidos en esto. Entonces, si nosotros reconocemos estas 4 dimensiones en nosotros, si nos damos cuenta, en el Neurocoaching 4D, esta escuela que dirijo y que tiene los talleres que compartimos muchas veces con ustedes, tanto los programas para ser neurocoach como los programas para hacerse, ¿no?, o trabajar consigo mismo desde las neurociencias y el coaching, hemos desarrollado una serie de estrategias cerebrales para poder afrontar estas crisis. ¿Qué son esas estrategias? Cosas muy concretas que nosotros podemos hacer para equilibrar cerebro, mente, cuerpo, entorno y para lograr que ante una situación de crisis nuestro cerebro tome el control en lugar de sentir que es la crisis la que nos gobierna y es la angustia la que ha ingresado en nuestra vida. Así que, ¿están listos para esas estrategias? ¿Tienen listo cuaderno? ¿Tienen listo lápiz? ¿Tienen listo oídos? ¿Están concentradísimos? Díganme que sí por ahí. A ver, que me quedé con la conversación de Natán. Muy bien, ahí tengo algunas manitos. Hay gente que nos está siguiendo por Facebook, que no ha entrado todavía. Muy bien, así, ese es el espíritu, ese es el espíritu. Entonces, estamos todos listos para estas estrategias. Vamos a empezar con la primera de las estrategias mentales para situaciones de crisis. Y esta primera estrategia, es detectar los pensamientos automáticos. Detectar los pensamientos automáticos. ¿Qué pasa en una crisis? Nosotros padecemos en una crisis de un problema que se llama tremenditis. La crisis, nadie discute que existe, nadie discute que es algo tremendo que pasó, pero nuestro cerebro, en su afán de protegernos, en su afán de mantenernos vivos, tiende a exagerar esta crisis. Y entonces, al tender a exagerar esta crisis con la tremenditis, lo que empieza a ocurrir es que larga más cortisol, nos pone más en alerta, afecta más el cuerpo, nos empieza a doler el estómago, empezamos a sentir físicamente todas las consecuencias que esta tremenditis tiene. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, y yo siempre digo, madurá, tenés que darte cuenta que muy probablemente puedas estar exagerando, que muy probablemente nadie dice que lo que está pasando no sea terrible y seguramente hay un montón de crisis diferentes, pero es verdad
que en algunas cosas empezamos a traer más cosas y más angustias de las que necesitamos. ¿Sí? Entonces, en esta tremenditis, ¿qué ocurre? Que nosotros mismos empezamos a ser nuestro propio enemigo. Hay una cosa concreta que es la propia crisis que ocurre en cada lugar o en cada momento, en cada situación, y hay una crisis que nosotros creamos. Hay toda una serie de elementos que nosotros agregamos a esta crisis. ¿Les ha pasado esto? ¿Han sentido alguna vez esta situación? Confírmenme, por favor, confírmenme si así les ha pasado y también confírmenme si me escuchan bien, me ven bien. Me dicen que se corta. Vamos entonces a detener la transmisión de nuestro Facebook Live. A los amigos que nos están escuchando por Facebook Live, entren por favor a el campus y así al Webinar Jam y así nos vemos en directo desde allí porque se nos está cortando. Seguimos en el webinar en directo. Inscríbete ahora si estás en Facebook Live. Los demás me van a venir aquí a seguir. Casi en punto. Bien, entonces vamos a sacar esto de aquí de... Muy bien. A ver si ahora seguimos mejor. Bien, entonces... Bien, me encanta que me confirmen esto, me encanta que nos confirmen qué nos pasa. Bien, si todos están escuchando perfecto, pobres los de Facebook, los de aquí afuera. Bueno, entonces si todo esto nos está pasando y si ustedes reconocen esto en su cabeza, tenemos que empezar a de verdad darnos cuenta si el mensaje que nos estamos dando a nosotros mismos no está siendo de una terribilitis tremenda, no estamos exagerando. Para eso yo les voy a dar 2 estrategias cerebrales muy importantes. La primera, interrogar el miedo. Interrogar el miedo. ¿Qué significa esto de interrogar el miedo y cómo nosotros podemos hacer ese interrogatorio? El miedo es una emoción que está puesta en nuestro cerebro para lograr protegernos, para lograr alargar nuestra vida. Y entonces nosotros necesitamos ese miedo para hacer una valoración, un contraste entre la amenaza que sentimos y los recursos que tenemos. Cuando nuestro cerebro valora que la amenaza es mucho mayor que los recursos que tenemos, entonces inmediatamente nuestro cerebro dispara el miedo y ese miedo actúa de paralizante, este miedo empieza a bajar a nuestro cuerpo, este miedo empieza a proyectarse al entorno. Lo primero que tenemos que hacer es interrogar a ese miedo. ¿De verdad la amenaza que estamos viendo es tan grande como la vemos en serio? ¿De verdad esto puede ser el fin de los fines? ¿De verdad no tenemos los recursos? ¿Qué recursos tenemos para enfrentar la amenaza que estamos percibiendo? Tienen que hacer este análisis para darse cuenta qué recursos que tienen pueden estar desaprovechando o qué recursos que no tienen podrían en algún punto buscar, tratar de tener, incorporar. Esto es un tema interesantísimo para que ustedes empiecen a trabajar, pero lo mejor con nuestro cerebro, la mejor estrategia mental es escribir eso. O sea, siéntense con un papel y un lápiz, siéntense, bueno, si quieren con una computadora, si quieren escribirlo en la máquina está bien, pero sepan ustedes que cuando escriben a mano, el cerebro empieza a trabajar mucho más que cuando escriben a máquina. Pero entonces, interroguen el miedo y escríbanlo. Van a ver cómo eso de inmediato
empieza a relajar este sistema primitivo que tenemos y le empieza a dar mayor control al neocórtex, esta parte más racional, más pensante y que puede ayudarnos a sentir más en control. Entonces, ¿qué es lo que tienen que interrogar al miedo? Miedo, ¿de qué amenazas me estás informando? ¿Y qué recursos tengo yo o puedo llegar a tener que esté en relación a esa amenaza? ¿Qué podría yo hacer? Entonces, esta primera estrategia, muy importante, interroguen al miedo, identifiquen las amenazas, identifiquen sus recursos y escríbanlo. No dejen de escribirlo porque cuando ustedes lo escriben, le sacan esa entidad etérea que tienen las cosas en nuestra cabeza y lo concretizan, lo ponen en un papel y entonces ahí pueden iniciar esta parte mucho más racional. ¿Quedó clara esa estrategia? ¿Sí? Si ustedes están en una empresa y están temiendo algo en este momento, si hay crisis en el país, si hay crisis en su sector, pueden hacer una reunión, pueden hacer este interrogatorio al miedo común que todos tienen y pueden identificar cuáles son realmente las amenazas, identificar cuáles recursos tienen, identificar qué otros recursos ustedes podrían incorporar. ¿Listo? ¿Ha quedado anotada esta primera estrategia? Vamos entonces a nuestra segunda estrategia. Identificar los factores limitantes. Identificar los factores limitantes. Digamos que no toda crisis nos afecta a todos de la misma manera. Dicen por ahí que no hay mal tiempo, no existe el mal tiempo, existen las condiciones inadecuadas de uno mismo, la ropa inadecuada. Si uno dice está lloviendo, esto es absolutamente fantástico, a lo mejor para un señor que tiene agricultura y que está en sequía, y esto es malísimo para alguien que está organizando su fiesta de boda. Entonces lo que nosotros necesitamos es identificar con claridad ¿cuáles son nuestros factores limitantes? ¿Qué cosas nos hacen más vulnerables a esta crisis en particular? ¿Qué cosas tememos más o nos hacen estar o ser más vulnerables frente a la crisis? Aquí es muy importante empezar a analizar nuestro pasado. Analizar las cosas que hemos vivido antes, las crisis que hemos tenido antes, analizar si estamos cansados o no, si estamos plenamente en forma. Muchas veces las crisis, por ejemplo, si nos agarran a esta altura del año y nosotros no hemos tenido vacaciones en el año, entonces ya estamos cansados y la crisis puede verse mucho peor. Entonces, analicemos qué factores del pasado nos vuelven más vulnerables en la crisis. ¿Hay algo que en realidad nos esté afectando porque viene del pasado, pero que no tiene directamente que ver con esta crisis? Pensémoslo. Aquí yo identifico dos cosas prioritariamente. Primero, lo que yo llamo los muertos en el placar. Los que hacen cursos conmigo conocen muchísimo este concepto y esta imagen, ¿no? Los muertos en el placar son esas cosas que tenemos almacenadas, no resueltas de nuestro pasado, aquellas cosas que de alguna manera las hemos guardado ahí amontonadas en el placar y que ante una determinada crisis se activan. Estas cosas no habían estado, no las habíamos realmente trabajado, porque quizás no nos hicimos falta, pero ahora la crisis las activa. Por ejemplo, yo llevo muchos años trabajando en una empresa, entonces me he preocupado poco por mejorar mi currículum, me he preocupado poco por hacer un curso, me he preocupado poco por hacer un coaching, pero ahora de repente la empresa en la que estoy trabajando tambalea y yo siento que necesito buscar otro trabajo y aparece el muerto en el placar.
yo hace un montón de tiempo que no me he ocupado de poner mis habilidades profesionales a la altura y estar allí. ¿Se entiende este concepto de los muertos en el placar? ¿Lo entienden bien? Bien, qué bueno que me lo cuenten. Entonces, este es uno de los factores limitantes que identificamos. El otro es cuando yo misma soy mi propio boicot. Cuando lo que yo traigo de mi pasado son mis fallos previos, son circunstancias anteriores donde yo siento que no pude, y entonces yo traigo eso, acarreo eso, y empiezo a auto boicotearme en la propia crisis. Entonces, si el país está mal, yo empiezo a decir, yo me acuerdo cuando fue la otra crisis, yo no fui capaz de salir, estuve un montón de tiempo sin trabajo porque no sabía llevar bien una entrevista, porque no sabía pedir trabajo bien, y entonces la verdad que yo me siento... Y entonces estos son los factores limitantes. El factor limitante, los muertos en mi placar, el factor limitante, yo misma cuando me empiezo a decir cosas que me terminan actuando como boicot. Entonces, ¿cuál es la estrategia mental aquí? La estrategia mental es identificar claramente estas cosas que me digo. Ustedes pueden también escribirlas, ustedes pueden también hacer un registro de estas cosas. ¿Qué me digo yo a mí misma cuando tengo miedo? ¿Qué me digo yo a mí misma cuando siento que hay una amenaza? ¿Qué me digo yo a mí misma cuando hay una crisis? ¿Qué cosas de mi pasado me vuelven vulnerable a esa crisis y cómo yo las puedo resignificar? En este sentido, yo les invito a que se hagan estas preguntas después de esta conferencia online. También pueden trabajar con un neurocoach, también pueden trabajar con nuestro programa de reingeniería personal desde el neurocoaching 4D, que les ayuda muchísimo a trabajar con este tema. Mejorar la autoestima viene enseguidita nomás, Hugo. Van a ver enseguida que la autoestima es uno de los recursos importantes que nosotros vamos a tener o vamos a trabajar en situaciones de crisis. ¿Vamos bien con estas dos estrategias? ¿Están listos para la siguiente estrategia? Vamos a ir hacia ella. Yo estoy aquí, meta controlar, que aparezcan, que desaparezcan, que se vea la cara. Qué bueno que es esto, me encanta. Vamos durante la crisis a incorporar 3 hábitos diarios que sean equilibrantes. 3 hábitos diarios que sean equilibrantes. ¿Qué significa esto de incorporar hábitos equilibrantes? Yo les decía recién que nuestras 4 dimensiones, cerebro, mente, cuerpo, entorno, necesitan estar en equilibrio, ¿sí? Como lo de Javier con Susana, Aixa ahí, todos disfrutándonos mutuamente, Gabriela, estamos en equilibrio. Estamos en equilibrio en el entorno, estamos en equilibrio adentro, está en equilibrio nuestra mente. ¿Qué pasa cuando hay una crisis? Y créanme que cuando hay una crisis, lo primero que hacemos es desequilibrarnos. Y ese desequilibrio puede venir de cualquiera de las 4 dimensiones. Podemos empezar a pensar cosas que no convienen, podemos empezar a enfermarnos, podemos empezar a sentir angustia, el estrés que nos hace poner mal de la panza, el entorno, nos empezamos a pelear con gente porque estamos tan disgustados y tan mal que eso entonces nos hace sentir mal. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Incorporar 3 hábitos diarios que nos ayuden a reequilibrarnos. ¿Qué podrían ser esos hábitos diarios? En el medio de la crisis, cuando sentimos que la crisis es más alta, ¿qué 3 cosas podríamos hacer
que nos ayuden a recuperar la alegría. Acuérdense que un premio Nobel de Medicina decía que la alegría es el ingrediente principal en el compuesto de la salud. Entonces, ¿qué 3 cosas podríamos hacer? ¿Qué 3 hábitos diarios podríamos hacer que a nosotros nos ayuden a recuperar el equilibrio? ¿Qué cosas yo les puedo recomendar? Ahí Mabel dice, por ejemplo, cantar. Mabel, fantástico. Si sos buena cantando, a cantar, Mabel, y incorporarlo como un hábito. Decir, en la mañana yo me voy a despertar y voy a cantar. Podemos incorporar el hábito de la meditación diaria. Yo estoy usando un programa de meditación, una aplicación para el teléfono, y todas las mañanas me levanto 10 minutos antes o me despierto 10 minutos antes y me conecto en la aplicación y hago esos 10 minutos de meditación que me serenan. Podemos, como dice Lila Levinson, oír la música preferida. Como dice Martín, hacer un buen desayuno. Pero ahí podés incorporar algún hábito interesante en ese desayuno, Martín, como por ejemplo un jugo de frutas, como por ejemplo agua. Liliana dice bailar. María Fernanda habla del deporte. María Eugenia habla de respirar. Gerardo habla de correr. No, fíjense todas las ideas que se les ocurren. Pero aquí hay una diferencia entre lo que ustedes están diciendo y lo que estoy diciendo yo. Estas actividades, cuando están en el medio de la crisis, las tienen que incorporar como hábito. Como hábito. O sea, decir, mira, nada más despertarme para recuperar mi equilibrio, voy a hacer esto. Leer una linda historia, dice Daniel, estar con los perros, dice Gladys, Paula dice leer, Javier dice recordar cosas lindas. Fíjense, 3 hábitos, los que ustedes quieran. Si esos hábitos además incorporan el cuerpo y la mente, si esos hábitos además o alguno de esos hábitos nos conecta también con el entorno, mucho más. Pueden tener el hábito de estirarse, pueden tener el hábito de, bueno, a mí hay un hábito que les voy a recomendar muchísimo, leer algo de mi libro Gestión del Optimismo, porque Gestión del Optimismo trae pilares específicos para planificar, para trabajar los propósitos personales, Entonces, incorporar como hábito, decir, voy a leer todas las mañanas, puede ser mi libro, puede ser otro libro, y decir, voy a leer un pedacito, voy a leer un pilar, y a partir de ahí trabajar con ello. Agradecer, dice Jimena, elongarse, Fernanda, reír. María Belén, ¿llevas mi libro en la cartera? ¡Grande, Belén! Ya, qué bueno que lo lleves en la cartera. Y muy pronto, en un par de semanas, lo vas a poder llevar en el celular porque va a salir el formato audio libro. Ya viene, Gabriela, ya viene el nuevo. Ya te prometo que vamos a tener el nuevo. Entonces, incorporar hábitos. Ponernos a trabajar con 3 hábitos concretos. Por favor, no cometan el error de utilizar la crisis como una excusa para no trabajar en ese hábito. Ay, como hoy estoy muy nerviosa y estoy muy estresada y tengo mucho que hacer y la economía está tan mala, entonces hoy no voy a caminar, hoy no leo, hoy no respiro, hoy no hago mi meditación, hoy no tomo mi comida saludable. Hoy. No cometas ese error. Una estrategia que la mente necesita para sortear la crisis es encontrar algunos espacios de estabilidad. Encontrar algunos espacios donde yo me siento firme, donde yo me siento segura. Eso es un hábito para la mente. Entonces, mientras más dura sea la crisis, más fuertemente apégate a ese ritual, apégate a ese hábito. ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí? ¿Les van gustando estas estrategias? Vamos con una estrategia más, una estrategia muy importante, ¿da? Las últimas que nos van quedando para esta conferencia online. Y esta estrategia
es, usar lenguaje positivo. Fíjense que cuando hay crisis, empezamos a quejarnos, empezamos a lamentarnos, empezamos a expresar las cosas desde el lenguaje negativo. Esto no sirve, esto se va todo a la miércoles, esto no va más, esto siempre igual, nunca vamos a salir adelante. Y no nos damos cuenta que con ese lenguaje negativo lo que hacemos es perpetuar la crisis. Nuestro cerebro es muy rápido, procesa extraordinariamente, pero obedece a la voz del amo. Y si la voz del amo es esto se va todo a la miércoles, nuestro cerebro es literal, eso es lo que entiende, y entonces se prepara para la destrucción. El lenguaje positivo es asegurarnos esa puertita que nos hace recordar que el sol sigue estando aunque no lo veamos. ¿Se acuerdan de esa canción? Aunque no lo veamos, el sol siempre está, siempre está. ¿Se acuerdan de esa canción? Ay, qué lindo que no se redujeron los asistentes al webinar, porque yo canto y salen todos huyendo. Entonces, es muy importante ese mantener, ese poder sacar con el lenguaje, el poder allí ponerle ese positivismo, esa sonrisa que dice Citara. Fíjense que incluso aquí yo voy más allá con el uso del lenguaje positivo. Por ejemplo, ustedes saben que yo soy fanática de las redes sociales. Ahora, ¿qué hago? Dejo de seguir a toda persona que empieza a vaticinar grandes desgracias en mi país, en Argentina, que la cosa se viene, que todos nos vamos al garete. Chau, los congelo. El noticiero, cuando empiezan a dar todas esas pavadas y empiezan a decir, no pavadas, la verdad que por ahí son noticias que están, pero que yo siento angustia y me parece que esto no va y qué tal, entonces ahí nomás yo estoy quitando o no sintonizando más esa radio. No participen en esas conversaciones, no participen en esas conversaciones angustiantes. Si están en el trabajo y la empresa no está andando bien y se juntan un grupo de amigos para hablar de lo mal que está todo, de cómo nos vamos a la miércoles, no participen en esas conversaciones. Aíslense de estos temas. Hay que trabajar el lenguaje positivo, hay que poder hacer allí cosas que de verdad nos hagan bien, hablar con gente que de verdad nos ayude a estar mejor. Bien. Vamos a ir a la siguiente estrategia. Yo, como se las quiero dar todas, vamos a tomar un minutito del espacio de preguntas y respuestas, pero acuérdense que yo estoy leyendo el chat todo el tiempo, así que si quieren hacerme una pregunta, la pueden hacer allí y yo con gusto se las contesto ya mismo, se las contesto al finalizar el webinar. Siguiente consejo, estrategia, mejor dicho, no consejo. Reforzar las propias fortalezas. Muchas veces en las crisis, como estamos tan apurados, tan mal, con tanta agenda llena, con tanta preocupación, nos olvidamos que nosotros somos nuestra mejor inversión, que nosotros somos y tenemos que invertir en nosotros y reforzar muchísimo todas nuestras fortalezas. ¿Qué fortalezas son clave en una situación de crisis? La primera es trabajar nuestra autonomía. ¿Qué es esto de trabajar nuestra autonomía? Vamos a ver si estamos acá. ¿Qué es esto de trabajar nuestra autonomía? Trabajar nuestra autonomía tiene que ver con, de alguna manera, lograr hacer lo que normalmente hacemos muchísimo mejor. Trabajar nuestra autonomía tiene que ver con generar, de alguna manera, aquellas cosas que nos hacen más autónomos, que nos hacen más fuertes, que nos hacen estar o sentirnos mejor frente a alguna situación. Entonces, lograr ser mucho más autónomo.
La segunda cosa que tenemos que reforzar es nuestra autoestima. Acuérdense que podemos estar en la crisis más tremenda, pero nosotros somos personas fuertes, potentes, poderosas y de alguna manera podemos trabajar esa autoestima. Y la tercera cosa es acordarnos en qué cosas nosotros aportamos valor personal. ¿Qué cosas de las que yo tengo son valiosas y pueden ser aún más valiosas en esta crisis y yo las tengo que potenciar? Aquí Antonio Serrat nos hace una pregunta interesante. Dice, ¿no participar de los hechos de la realidad no sería huir de la misma? Antonio, acá no se trata de no participar de los hechos de la realidad. Aquí se trata de no participar de los dichos de la realidad. En estas conversaciones de lo que hablan no son de los hechos, se están hablando de opiniones. Basta participar en una de estas negativísimas conversaciones políticas donde los de un lado o del otro empiezan a decir su opinión, a criticar, a tal. Eso no es la realidad. Esta es nuestra percepción de la realidad, esta es nuestra opinión de la realidad. Y son esas opiniones y esas miradas negativas de la realidad las que de ninguna manera nos ayudan a poder abordarla y afrontarla. Sigamos con la siguiente estrategia. La siguiente estrategia es, mientras más fuerte sea la crisis, conectate y conversá con personas positivas. Acordate que hay personas que son como las nubes, ¿viste? Cuando se van el día se vuelve más brillante. Hay personas que de verdad son tóxicas en situaciones de crisis. A lo mejor, pobrecitas, son tóxicas porque tienen tanto miedo que lo único que hacen es quejarse, lo único que hacen es, estoy negativa, estoy tal, digo cosas. Entonces, las personas tóxicas no ayudan. Durante la crisis, busca aquellas personas que te generan momentos memorables. Busca esas personas, pum para arriba. Rodéate de gente que te ayude a estar mejor. Rodéate de gente que haga lindos comentarios. Y fundamentalmente, cuando estás en situaciones de crisis, no olvides generar momentos memorables. No tienen que ser muchos, no tienen que ser grandes, no tienen que ser caros, pero cada semana de tu vida que haya un momento memorable. Quizás una cena con tus amigos, los podés invitar a todos. Cada uno viene a la gorra si la cosa no está bien. Comen pizza, comen lo que quieran, toman el té que es más barato porque no lleva vino. No sé, hagan algo. Pero generá momentos memorables, organizá un paseo con tu familia, redescubrí tu ciudad si no te podés ir lejos o no te podés ir de vacaciones. Si estás en un cambio de estación, disfrutá las flores si estás en primavera, disfrutá los colores del otoño, disfrutá ese bienestar del verano, disfrutá esas ganitas de estar en casa del invierno, pero genera momentos memorables. Y básicamente en medio de una crisis hay dos momentos memorables que son muy importantes. Un momento memorable diario, tuyo, íntimo. Para mí, mi taza de té, esta taza que me regalaron en Colombia y que tanto quiero hace un tiempo, me tomo un rico té, una rica infusión, mirando mi jardín, que ustedes no lo ven porque está de espaldas a la cámara, pero veo acá delante mío mis flores, veo mis verdes, me tomo ese ratito para leer, me tomo ese ratito para pensar. Ese es mi momentito memorable que no renuncio, que no resigno. También en las crisis, ese momento que estamos con la familia, con los seres queridos, que nos podemos abrazar fuerte. También el construir esas memorias, esos recuerdos y darnos cuenta que no hay crisis que nos tenga que evitar esos momentos memorables. No hay ninguna excusa para no hacerlo. Falta plata, hagámoslo barato. Falta tiempo, hagámoslo corto. Javier, omití el cigarrillo, Javier, que no te va a hacer bien a la crisis. Pero es muy importante en estos
momentos memorables, en estos momentos de crisis, generar estas situaciones. Y aquí viene quizás una de las estrategias mentales que para mí son clave. Tomar decisiones. Cuando estamos en crisis nos angustia las decisiones, nos angustia el riesgo. Muchas veces tendemos a postergar las decisiones. ¿Y qué pasa? Nuestro cerebro va como generando acá adentro esa angustia de la decisión no tomada. Entonces, frente a una crisis, decidí. ¿Sabes cuál es la mejor decisión? La que tomaste y te liberó el cerebro. Y lo que hace buena a una decisión, y acá voy a ponerme la cara para que la veas muy bien, lo que hace buena a una decisión no es todo el tiempo que te tomaste antes de tomarla, sino lo que hiciste inmediatamente después. ¿Cómo convivís con esa decisión? ¿Cómo la llevas a tu vida? Entonces, por favor, decidí. Paula dice, ante una crisis me anulo y no puedo pensar. Justamente, cuando hayas hecho todas las otras estrategias, cuando te hayas tomado tu momento, cuando hayas incorporado los hábitos, cuando hayas escrito las amenazas, cuando hayas ido una por una de las estrategias anteriores, entonces vas a poder pensar, vas a poder decidir. Y acordate que no todas las decisiones se toman con el pensamiento. No todas las decisiones se toman con el pensamiento. Las decisiones se toman también con las emociones, las decisiones se toman también con la intuición. Así que ante una crisis, decidí. Y aquí viene la siguiente estrategia y se nos está llegando al final nuestro webinar, así que quiero que alcancemos a verla. Conectate con tu lado creativo. Hay una parte en el cerebro creativa. Cuando estamos en la angustia, esa creatividad disminuye, pero en el medio de la crisis, por favor, dale alas a tu cerebro, dale alas a tu cerebro. Si estás muy metido en la crisis, empezá a pensar, ¿de qué otra manera yo podría hacer esto? ¿Qué otro uso puedo darle a esto que no me sirve cuando estoy con este problema financiero? ¿Qué podría hacer yo para estar mejor? Dale alas a tu cerebro. Y por supuesto, por favor, o anda con una libretita, o anda con un post-it, o anda con el teléfono y tus notas, pero toma nota de todas las ideas que se te ocurran. En la crisis muchas veces nos volvemos más creativos. La angustia nos saca alguna idea genial. No te la vayas a perder, después te la olvidás. A lo mejor estabas durmiendo, a lo mejor te estabas bañando. Por favor, hace eso y conectate con tus ideas más creativas. Bueno, estas son las estrategias que para mí eran muy importantes compartir con ustedes hoy. Me encantaría que vieran que si hacen estas cosas, si todos los días las incorporan a su vida, van a poder tener una gran posibilidad de que la crisis se transforme, como dicen en ese dicho ya tan manido, que la crisis se transforme en una oportunidad. Me encanta compartir con ustedes la última de las estrategias, quizás para mí la más importante, una estrategia que quiero muchísimo y que me parece fundamental, que es durante la crisis analizar muy bien y empezar a agradecer y a amar. Agradecer es clave. No importa qué grande sea la crisis en la que estés, seguramente hay algo que agradecer en tu vida. Seguro que hay algo que agradecer en tu vida. Entonces, empezá a buscar eso. Fíjate, Gerardo, que está diciendo, Gerardo, esto de ordenar. Justamente me salté por una cuestión de tiempo una de las estrategias, pero sí, ordenar y tirar o sacar o regalar todo aquello
que te está ocupando lugar y que te está haciendo ruido. Muy buena acotación me hiciste, Gerardo. Pero vamos a seguir con esto de agradecer y amar. Creo que en la vida, si no somos felices con lo que tenemos, no vamos a ser felices con lo que nos falta. Entonces es clave, mis queridos amigos, que empiecen a agradecer. Hagan en el medio de la crisis una lista de las cosas que tienen, una lista de las cosas que están bien en su vida, una lista de las personas con las que puedan contar. Hagan esa llamada que a lo mejor hace un montón de tiempo que está esperando ahí por ser hecha. Hagan esa llamada a alguna persona a la que hace mucho que no le dicen te quiero. Hagan una llamada a esa persona a la que le tienen que agradecer algo que fue importante este año y la verdad que no lo hicieron. Es clave que puedan agradecer y que puedan sentirse cerca de las personas que quieren. Y en una crisis, eso solo ayuda a que el cortisol baje, ayuda a subir las endorfinas y generar de todo esto algo súper positivo y maravilloso. Exactamente, no hay que sufrir, Hugo. Estas estrategias van a ser para ayudarnos en la crisis, también para ayudarles en la crisis. Por supuesto, yo siempre estoy aquí. Hemos preparado un programa muy especial de reingeniería para personal en situaciones generales de la vida con el neurocoaching 4D. Si a alguno de ustedes le interesa, puede venir con nosotros al programa. A todos los que han asistido a este seminario, les vamos a hacer un descuento del 50% en ese programa, así que sería lindísimo que se incorporen conmigo. Pero ese programa lo vendemos, pero hay otro programa que les regalamos. Estas 200 y algo personas que están en este momento conectadas, que han llegado al final del seminario, van a recibir un regalo mío, y el regalo mío es un curso online, Laboratorio de Endorfinas, un curso que les va a permitir generar endorfinas en las situaciones de crisis, aprender a hacer diversas cosas a nivel de cerebro, mente, cuerpo y entorno para generar endorfinas. Así que mañana mismo van a recibir el enlace para este curso, se van a tener que inscribir y estas personas tienen este regalo mío. Para aquellos que quieran anotarse en el programa de reingeniería personal con Neurocoaching 4D, pueden mandarnos un mail, pueden hacer clic allí en la pantalla y les vamos a mandar este descuento, les vamos a mandar esta información de este programa preciosísimo. También ustedes van a tener otro regalo, que es una infografía con estas estrategias que también recibirán mañana para saber de qué manera y cómo ir metiendo estas cosas en su vida. Y por supuesto, vamos a seguir en contacto. No sé si alguno tiene alguna pregunta, si alguien quiere alguna pregunta específica, si no también me la pueden hacer después por chat, por mail, pueden irse directamente a mis páginas en las redes sociales, pueden irse a maritabrand.com, que de ahí los lleva a todas las redes sociales, pueden seguirme por Twitter, pueden conectarse a mi canal de YouTube. En el canal de YouTube va a estar este seminario también, esta conferencia online, y les va a llegar un enlace de la repetición para que ustedes, si quieren compartirlo con otros amigos, si quieren compartirlo con otras personas, puedan hacerlo. Yo personalmente estoy feliz de que hayamos compartido este webinar. Los espero. Sigamos en contacto en las redes sociales, sigamos en contacto a través de mail, sigamos en contacto en otros webinars. Vamos a hacer más webinars de estos. Mi idea es empezar a hacer un webinar cada 10 días, así estamos todos conectados y podemos ayudarnos en este momento especial del año. Ignacio pregunta si estas estrategias se pueden aplicar con los niños. Sí, Ignacio, con una explicación quizás menos cognitiva y más emocional, pero aplícalo con los niños porque te va a dar muy buen resultado. Fernanda me dice que tiene que ver con la introspección y observar mucho. Sí, Fernanda, es importantísima en esto la introspección,
pero también observarse mucho a sí mismo y estar mucho en contacto consigo mismo y no ser tan duro con uno, porque cuando uno está en las crisis también necesita un poquito de mimo, necesita un poquito de cariño, nos viene tan bien. Gabriela, bienvenida a todos mis webinars. Saben que cuando se inscribieron en este webinar les daba la opción de inscribirse automáticamente a los demás, así que si has apretado esta opción vas a estar en todos. Marina, que te vaya muy bien en tu reunión. Eugenia, muchas gracias. Adiós a todos. Un gran abrazo. Los espero en el programa Estrategias de Reingeniería Personal con Neurocoaching 4D y ojalá vayan rapidísimo a hacer su curso de endorfinas. A partir de mañana van a tener la inscripción. Un abrazo muy grande a todos y fue un placer estar con ustedes en este seminario online. Soy Marita Brand, cortando la transmisión desde esta hermosa Mendoza en la que vivo.